Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Gracias. El libro de los Hechos. Capítulo 16, versículos 30 al 31. Hechos 16, del 30 al 31, me indica cuando lo tengan, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos acercamos delante de tu presencia, Señor, dándote a ti la gloria, la honra y toda la alabanza que somos capaces de dar, Señor. A ti te la entregamos, Padre. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad y gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa para una vez más, Señor, aprender un poco más de tu palabra y podamos crecer, Señor, no solamente en cuanto a fe, Señor, sino también en cuanto a doctrina, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, porque estás aquí y te pedimos en el nombre de Jesucristo que apresures los pasos de aquellos que han de venir, Señor, que bendigas a aquellos que estarán conectados a través de la internet, Señor. Y sobre todo te pedimos, Señor, que alcances almas, que te conozcan a ti, que te sirvan a ti, que te honren a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos la semana pasada, hermanos? El pecado es muerte, hablamos sobre la salvación, ¿qué más? Sobre el infierno. Sobre el infierno, hablamos un poquito acerca del infierno. ¿Qué dijimos que era el infierno? Un lugar de tormento. Un lugar de tormento, ¿qué más? Que no existía el purgatorio, que ahí el que vaya no sabe. El purgatorio no existe, es una falacia, es una mentira y es a lo mejor un bonito sueño, ¿no? entre comillas, puesto que el purgatorio es un lugar donde sí hay un cierto grado de tormento, aunque no al 100% como en el infierno, o no al 100% como en el lago de fuego, pero pues finalmente se tiene la esperanza de salir de ahí algún día, después de haber purgado sus propios pecados, el alma penitente. Entonces, obviamente esto no es real, esto no existe. ¿Qué más? Sí, el Hades, el infierno, el Gehenna, viene siendo lo mismo. Hades se traduce de las dos formas, hermano. El Hades puede ser el sepulcro, puede ser el Gehenna que usaban los judíos para referirse también al valle de Hinnom, ¿se acuerdan? Que era donde se sacrificaba a los hijos, se los sacrificaban a Moloch. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Dijimos que era un lugar donde las emociones, donde los pensamientos están activos. ¿Sí? No es un lugar de destrucción, como podrían decir, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos afirman que el infierno es un lugar de destrucción, ¿sí? Donde el alma será destruida. El alma no será destruida. El alma va a estar ahí, no va a ser destruida, va a ser atormentada, es diferente. ¿Sí? ¿Qué más? Dirían los mormones, ¿verdad? Son las tinieblas de afuera, es un lugar de tinieblas.
Bueno, sí, es un lugar de tinieblas, pero no es solamente un lugar de tinieblas, es un lugar de tormento. ¿Sí? ¿Qué más? Dijimos que escapar del infierno, hermanos, debe de ser la principal razón. ¿Para qué? Para acercarnos a Señor Jesús. Para venir a Jesús. Para venir a Jesucristo. Debe ser la principal de las razones. No debe ser una razón secundaria. Razones secundarias podemos hablar de ser libres de algún vicio. Razones secundarias podemos hablar de ser libres de alguna enfermedad, de tener una buena familia, un buen trabajo. Podemos hablar de muchas cosas como razones secundarias que serían razones buenas, pero no son la razón primordial para venir a los pies de Jesucristo. La razón primordial para venir a los pies de Jesús es ser salvos del castigo eterno. ¿Está bien? ¿Vamos hasta aquí? Ok, ¿cuál es el medio de Dios establecido para la salvación del ser humano? El Señor Jesucristo. Dijimos ahorita, lo acabamos de leer, Hechos capítulo 16, versículos 30 al 31, dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El contexto de todo esto ya lo sabemos. Hablábamos acerca de que Pablo y Silas estaban encarcelados en Filipos. Ellos fueron azotados, fueron golpeados fuertemente por predicar a Jesucristo como Señor y Salvador. Fueron encerrados en la cárcel, pero Dios los liberta a través de un terremoto. Y el carcelero que estaba cuidándolos, impresionado por aquel terremoto e impresionado por el hecho de que ningún preso se hubiera escapado, porque dice que las cadenas de todos se soltaron, no nada más las de los apóstoles, sino las de todos se soltaron. Impresionado porque ninguno de los presos se hubiera escapado, el carcelero se precipita adentro, se precipita hasta la celda del fondo, hacia donde estaban Pablo y Silas, y pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Ok, después de su caída, el ser humano quedó esclavizado al poder del pecado y por consiguiente al poder de aquel que le indujo al pecado, aquel que introdujo el pecado en la vida del hombre. Como consecuencia, esto trajo la muerte al ser humano. Ahorita hay gente, hermanos, que adora a la muerte, que venera a la muerte y no saben o no entienden o no han querido entender o no se les ha enseñado que en realidad la muerte no es una persona. Ellos tienen una imagen, ¿verdad? Una calavera, una calaca, ¿le llaman? Y tienen esa imagen como si fuera una persona. Realmente la muerte, hermanos, es un estado del hombre. ¿Sí? Es un estado en el que entra el hombre. Por ejemplo, nosotros entendemos lo que son los tres estados del agua. El agua está en estado sólido, en estado gaseoso y en estado líquido. Son los tres estados del agua. El ser humano entra en un estado de muerte, en un estado de corrupción cuando peca. ¿Sí? No es una persona, es un estado en el que está. Cuando su cuerpo muere, su cuerpo entra en un estado de descomposición, entra en un estado catatónico, creo que le llaman, ¿sí? En donde su cuerpo no tiene movimiento, no tiene vida, no tiene nada. Lo que lo hace ser usted ya no está en ese cuerpo, ¿sí? Entonces, ese es un estado. La muerte llega al hombre y lo pone en estado de corrupción moral, espiritual y física. ¿Sí? Podemos hablar de corrupción moral, por ejemplo, ayer con la manifestación, ¿verdad? Por ahí andaba una mujer desnuda en la manifestación. Había una persona, un hombre, que estaba incentivando a las mujeres a irse a la catedral. Obviamente la catedral es un símbolo religioso, querramos o no. A niñas de 10 años. Incentivándolas, motivándolas a ir a hacer destrozos en la catedral. Entonces, eso es corrupción moral y espiritual. ¿Por qué espiritual, hermanos? Porque recuerden que el anticristo se opone a todo lo que tenga que ver con Dios. Sea
esté bien o esté mal. Me refiero en cuanto a religión, en cuanto a doctrina. Esté bien o esté mal, si habla acerca de Dios, si se trata algo acerca de Dios, el anticristo, el espíritu del anticristo está en contra de eso. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? El espíritu de Satanás. Sí, pero lo que estamos diciendo es que ese espíritu se está moviendo ahorita en el hombre, porque el hombre entró en un estado de corrupción. El hombre pecó y empezó la muerte en el hombre. La muerte primero espiritual, luego la muerte moral, ¿sí? Y la muerte física. Podemos hablar de muerte moral, por ejemplo, cuando Caín mata a Abel, ¿sí? Y podemos hablar de muerte física cuando Abel es asesinado por Caín. Entonces la muerte llega al hombre, ¿sí? La muerte es la separación espiritual primero entre Dios y el hombre, luego la muerte física, es decir, la separación del alma y del espíritu del cuerpo, ¿sí? La muerte espiritual de Adán y Eva fue inmediata, hermanos, aunque ellos no se dieron cuenta de eso hasta que oyeron la voz de Dios. Cuando oyen la voz de Dios, entonces se dan cuenta de la muerte espiritual. Ellos notaron una diferencia inmediata. Estamos desnudos. Inmediatamente notaron la diferencia, ¿sí? Pero la conciencia de haber muerto espiritualmente no vino a ellos hasta que Dios se manifieste en el huerto. Adán, ¿en dónde estás tú? Y Adán se esconde. ¿Por qué? Porque le da temor. Ya no era el amigo de Dios, ya no era el hijo de Dios, creado por Dios a imagen y semejanza de Dios. Ahora era un enemigo de Dios en su mente por haber pecado, por haber cometido pecado. Trató de esconderse, ¿sí? Entonces allí es donde ellos sienten la vergüenza de su desnudez, y en ese momento la muerte por el pecado comienza a cobrar su factura. En ese momento la muerte por el pecado comienza a cobrar su factura. El hombre tiene temor de Dios. El hombre tiene miedo de Dios. Ahora, no estamos hablando aquí de un respeto a Dios. Estamos hablando de un temor, de un pánico. ¿Sí? Ok, el ser humano puede tratar de encontrar una y mil maneras de justificarse a sí mismo delante de Dios. Podemos, no sé, ¿cuántas veces hemos escuchado? Es que yo no soy tan malo como fulano, como sultano, como perengano. Pero quítele ese tan a la oración. Ese tan malo quiere decir que sí somos malos. A lo mejor no nos consideramos tan malos como fulano, sultano, perengano, pero inconscientemente esa oración, yo no soy tan malo, es que si hay un grado de maldad. Y ese grado de maldad que hay en nosotros ya nos lleva a la necesidad de la salvación, a la necesidad de pedir perdón, a la necesidad de refugiarnos bajo las alas de Jesucristo, bajo la sombra de Jesús, ¿sí? Según nuestra propia cosmovisión, según nuestra propia forma de ver las cosas, pues a lo mejor hay gente peor que nosotros, según nuestro propio escalafón de valores. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque a lo mejor para alguna persona decir mentiras no es malo. Todo el mundo lo hace. Pero robar ya es otra cosa. Y no voy a robar, por muy mentiroso que sea, no voy a robar, porque para mí el robar es un pecado gravísimo. Pero puedo mentir todo lo que se me dé mi gana. Todo el mundo lo hace. Del otro lado igual. Sí, hace muchos años vas a ver un programa de televisión y te entrevistaron a una persona y le dijeron, oye, pues que no se te hace mala onda. Así le dijeron, pues te hace feo andarle robando a la gente sus cosas. O sea, un carro no es algo que regalan. Un carro vale dinero, cuesta bastante. No se te hace feo que andar despojando a la gente de sus carros. No, dijo él. Todos los días yo me encomiendo a la Virgencita de Guadalupe. O sea, para él, obviamente, pues esto se oye gracioso, pero no tiene nada de gracia, ¿no? Para él, el robar
pues era como un trabajo cualquiera. Como usted y yo cuando vamos al trabajo y Señor, pues ven conmigo a mi trabajo, guárdame, cuídame, protégeme. Y depende de lo que trabaje, a lo mejor si trabaja cuidando valores, ¿verdad? Va a hablar con más fervor. Cuídame, protégeme, ayúdame, guíame. ¿Por qué? Porque sabe que necesita la protección de Dios. Entonces, esta persona, para él, robar era un trabajo tan común, tan de todos los días, que no se le hacía mal encomendarse según su fe a la Virgencita de Guadalupe para que lo cuidara mientras andaba robando. Entonces, según nuestro escalafón, nosotros podemos justificarnos a nosotros mismos y decirle a Dios, pues es que yo no soy tan malo como fulano, como perengano, como mangano. Déjeme decirle algo, esto no funciona en el principio y no va a funcionar jamás. ¿Qué dice Génesis capítulo 3? Versículo 12. Génesis 3, 12 al 19. Escuche, dice: y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí Adán se está escudando en que Dios le dio a la mujer. Culpa de Dios aquí, hermano. Tanto culpa a Dios como culpa a la mujer. A los dos. La mujer que tú, primero, la mujer que tú me diste. Pero aquí no dice que tú. ¿Qué dice? La mujer que me diste por compañera. Bueno, Pero lo castiga. Bueno, la mujer que me diste, vamos a dejarla hasta ahí, para no entrar en polémicas. La mujer que me diste. Que tú me diste la Pues ¿quién la se la dio? No, porque no dice tú. Bueno, vamos, no, hermanos, tranquilos, no vamos a discutir por eso, no vamos a perder el piso, vamos a avanzar. Los demás me entendieron. Los demás me entendieron y ahora la hermana también me está entendiendo. La mujer que me diste. Ok, la mujer que me diste, ya. Ok, los demás todos entendieron igual. Ok, la mujer que me diste. ¿Quién me dio de comer? La mujer, pero tú me la diste. ¿Para qué me la das? Yo estaba rete a gusto, yo estaba rete bien. O sea, Adán trató de escudarse tanto en Dios como en la mujer. Sí. Tengo una versión aquí. ¿Qué dice? Que dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol. Por eso me lo Eso es correcto, sí, tú. Ahí está, sí. Bueno, ya no vamos a entrar en más polémica. Ok, entonces, aquí Adán se estaba escudando. ¿Sí? Ya sea en la mujer o en Dios o en los dos. ¿Le funcionó? Vamos a verlo más adelante. Dios viene con la mujer en el versículo que dijimos. Déjame ver, sí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Fíjense bien, Dios primero confronta al hombre. ¿Sí? Dios confronta al hombre, luego Dios confronta a la mujer y le dice: ¿qué es lo que has hecho? A la mujer. Ahora, ¿qué es lo que hace la mujer? La mujer se escuda en la serpiente. ¿Sí? La serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios confrontó a la serpiente. Y Dios le dice a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, ¿hasta aquí estamos bien? Dios confronta a la serpiente es encontrada culpable y es condenada o recibe su maldición, su castigo de parte de Dios. O sea, hasta aquí estamos bien. Pregunto, ¿hasta ahí quedó todo? ¿Hasta ahí llegó? No.
No les funcionó ni en el principio, ni funcionará después. No podremos escudarnos, porque fíjense lo que dice el versículo 16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pregunto: la mujer se escondió detrás de la serpiente, ¿le funcionó? Ahora, ¿quién era peor? ¿La mujer o la serpiente? ¿Quién era peor? Porque yo puedo decir: no, señor, es que yo no soy como Eber, yo no soy como Jorge, yo no soy como Daniel. ¿Me va a funcionar eso delante de Dios para justificarme, para ser salvo? No me va a funcionar. ¿Por qué? Dice: por cuanto todos pecaron. ¿De qué manera? ¿Quién sabe? Pero todos pecaron. Tanto pecó la serpiente como pecó la mujer. Por eso a la serpiente Dios le da su sentencia: maldita serás entre todos los animales y las bestias del campo, etcétera, etcétera. Pero la mujer no se escapa. La mujer recibe también su sentencia. ¿Me explico? Porque no funcionó. Ahora, al hombre, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Escuche, ¿quién era peor? ¿El hombre, la mujer o la serpiente? A nuestros ojos la serpiente. Todos eran pecadores. Pero al fin del cuento, La serpiente fue la que inició el pecado, ¿no? pero al fin del cuento, al final del día, todos fueron condenados. Porque yo puedo decir: es que yo no soy tan malo como la serpiente. Eso pudo haber dicho Adán. Eso pudo haber dicho Eva. Yo no soy tan malo como... Pero eso no funciona delante de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Sí, Satanás viene y tienta. Sí, Satanás viene y nos engaña. Pero la decisión de pecar es nuestra. Engañados o no. ¿Me explico? Manipulados o no. Manipulados o no. Es nuestra decisión. Y delante de Dios no va a haber manera de que yo me justifique pensando que hay gente peor que yo. Porque a lo mejor humanamente sí los vemos como peores. Pero delante de Dios, tanto peor el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿Sí me explico? Ahora, eso no lo dice la Biblia, eso lo dice un dicho. Lo que la Biblia dice es: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tanto peca uno como el otro. Ahora, Isaías 64:6. Isaías 64:6. ¿Lo tiene? Si bien todos vosotros, ¿quiénes? Todos nosotros, absolutamente todos y cada uno de nosotros. Si bien todos nosotros, ahí es donde me perdí. Así, somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿A quiénes? A todos nosotros. Ahora, es importante que nosotros entendamos, hermanos, que por nuestras justicias nadie va a ser justificado. Por nuestras buenas obras nadie va a ser justificado. La única esperanza que tenemos entonces de redención para el hombre
es a través de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Fuera de eso no hay salvación para nadie. Así que si a usted le han dicho que la única puerta de salvación es la Santa Madre Iglesia fulana de tal, le mintieron toda su vida, lo engañaron toda su vida. Porque la única ventana, la única puerta para entrar al cielo se llama Jesucristo de Nazaret. Él dijo, yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no hay otro camino de salvación, no lo hay en ninguna parte. Y usted puede buscarle una y mil maneras de brincarse la barda, y esa una y mil maneras lo van a bajar de ahí, porque usted no va a tener acceso al reino de los cielos si no entra por la única puerta que se llama Jesucristo de Nazaret. Vamos a ver qué dice en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 7 al 10. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok, fíjese bien. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pregunto, ¿venir a la iglesia nos limpia de todo pecado? No. ¿Tener una religión nos limpia de todo pecado? No. Nos hace tener comunión unos con otros. Nos hace tener comunión unos con otros. Pero lo que nos limpia de todo pecado, ahí está en el versículo, ¿qué dice? La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es decir, el que usted acostumbre a ir a una iglesia, el que usted tenga una forma de fe, una forma de religión, una forma de doctrina, eso no lo va a salvar, no le va a limpiar los pecados, quiero decir. Lo que lava nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. Y la sana doctrina, la doctrina bíblica, es la que nos ayuda a alcanzar la salvación. ¿Sí me hice entender? Cuando vimos creo que fue durante el estudio de Mateo que terminamos, recordarán que cuando llegamos nosotros aquí, nuestra hermana Yoli había estado dando el estudio de Mateo, de todo el Evangelio de Mateo. A mí me tocó comenzar en el capítulo 24, si mal no recuerdo. Cuando llegamos a lo que fue la crucifixión de Jesús, hablamos de que brotó de su cuerpo, cuando lo atravesaron con la lanza, brotaron dos cosas. ¿Qué fueron? Sangre y agua. Sangre y agua. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿sí? Pero la Biblia dice, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es esa agua pura? ¿Qué representa el agua? Lo vimos en el estudio de Génesis. ¿Qué representa el agua del lavacro? El agua representa la palabra de Dios que nos limpia, que nos va perfeccionando, que nos va lavando, que nos va purificando para la gloria de Dios. La palabra, la sana doctrina. Entonces, son necesarias las dos cosas, hermanos. La sangre de Cristo para perdón de pecados y la palabra de Dios para limpieza moral de nuestras vidas. No sé si me hice entender. ¿Sí o no? Entonces, lo que perdona los pecados, lo que limpia los pecados, es la sangre de Jesucristo. No hay otra cosa. Entonces, cuando yo decido voluntariamente hacer a un lado la sangre de Jesús, hacer a un lado el sacrificio de Cristo, entonces yo estoy haciendo a un lado la única tabla de salvación que voy a encontrar en todo el océano. Hace unos días estuve viendo un video de un joven español
que anda evangelizando en España. Y se topa con un varón y le pregunta, y la pregunta que él hace, y yo quiero hacerla con todo respeto, repitiendo lo que aquel hermano decía, le comenta a esta persona: ¿tú eres católico? Y la persona le dice: sí, soy católico. Y le dice: ya que eres católico, ¿cómo esperas llegar al cielo? ¿Cuál es tu esperanza? Y el joven le dice: yo espero llegar al cielo tratando de vivir alejado de los vicios. Espero llegar al cielo porque soy un buen esposo y padre. Soy un hombre honrado y trabajador que honra y respeta a sus padres. Eso fue lo que este joven respondió. ¿Sí? Vuelvo a Isaías 64:6, hermanos. Otra vez, vamos a Isaías 64:6 porque se los lo aprendieron de memoria en una vuelta que lo leímos. Pero dice: si bien todos nosotros somos como ¿qué? Y todas nuestras justicias son como ¿qué? Como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ok, quiero hacer énfasis en las obras de justicia, hermanos. Dice: todos nosotros somos como suciedad. Y nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Qué era un trapo de inmundicia? Bueno, un trapo de inmundicia, hermanos, eran trapos que se utilizaban para limpiar la sangre de los sacrificios de los animales. Usted sabe que para los judíos estaba, y para todos nosotros, es prohibido comer sangre. Entonces, esos trapos se utilizaban para limpiar la sangre de los animales después de que eran desangrados para el sacrificio. ¿Sí? Pero también eran trapos que usaban las mujeres en sus días de menstruación. ¿Sí? ¿Qué pasa con la sangre después de algunos días? Huele mal, se apesta. ¿Por qué? Porque se corrompe. Y todo lo que se corrompe apesta. Por eso llama la atención, hermanos, cuando Dios desciende a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan por qué descendió Dios a Sodoma y Gomorra? Porque el olor de sus pecados subió hasta ¿el qué? El olor de su pecado. ¿A qué olor el pecado? ¿Quién sabe? Pero fue por el olor del pecado que subió delante de la presencia de Dios, que Dios decidió descender y completamente destruir Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Entonces, cuando el hombre trata de justificarse por sus medios, a su manera, a como a mí se me ocurre, cuando a mí se me ocurre decirle a Dios: si tú me haces esto, yo te hago esto otro, ay, voy a ir de rodillas hasta, no sé. Cuando yo trato de comprar a Dios, de sobornar a Dios con una acción que yo considero justa, y cuando yo creo que por esa justicia Dios me tiene que perdonar porque yo ya hice esto o aquello, entonces esa buena obra que Dios predestinó, preparó para que yo anduviera en ellas, se convierte en un trapo de inmundicia. ¿Sí me hice entender? Se convierte en algo que hiede delante de Dios, en algo que apesta delante de Él. Cuando yo cumplo con una religión porque quiero cumplir con la religión para sobornar a Dios, no para agradarle, sino para que Él haga lo que yo quiero que Él haga, entonces esas justicias se convierten en trapos de inmundicia delante de Él. ¿Sí me está haciendo entender, hermanos? Lo único que limpia nuestros pecados es la sangre de Jesús. Y no hay más. No hay más. Usted puede hacer todas las buenas obras que usted quiera. Dios las preparó para que usted anduviera en ellas. Pero por obediencia a Él, después de haber sido limpiados sus pecados en la sangre de Jesús,
para que suban el olor grato delante de Él. Mientras nuestros pecados no hayan sido lavados en la sangre de Jesucristo, todas las buenas obras que usted y yo pretendamos hacer van a apestar delante de Dios. Van a apestar delante de Dios. Perdónenme por una palabra tan fuerte, pero eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia enseña. Esos son los trapos de inmundicia. Ahora vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Hermana Pati, si gusta puede usar el tripié ese. Ya le pusimos ahí un pedazo de cinta para que no se esté moviendo. Hechos 4:12. ¿Qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. No hay más, hermanos. Usted no va a poder ser salvo en el nombre de San Martín Santana. En esta versión dice, solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvar. Fíjense qué tremendo está esto, hermano. Pregunto, en cualquiera de las dos versiones, tanto en la nuestra, en la 60 que traemos la mayoría, como en la que trae mi esposa, ¿qué versión es la tuya, hija? Es versión en lenguaje actual. Lenguaje actual, ok. Eso es como el 95 para acá. Ok. En cualquiera de las dos versiones, pregunto, ¿cuántos corredentores existen? ¿Qué es un corredentor? Un corredentor es una persona que le ayuda a otra a redimir, a rescatar. ¿Cuántos corredentores menciona la Biblia? Ninguno. Hay gente que piensa, y repito, digo esto con todo respeto porque sé que hay gente de otras religiones que pudieran estar viendo esa transmisión. Y hay personas que piensan que María es corredentora con Jesús. Pero este texto es claro. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Este solo versículo, hermanos, echa por tierra esa doctrina de que María es corredentora con Cristo. Este solo versículo. Ahora, estamos hablando de que la Biblia tiene 66 libros. Y un titipuchal de versículos. Y en ningún versículo de la Biblia vamos a encontrar esa mentira. Porque eso es una mentira. De que María es corredentora con Jesús. Eso no existe. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Solamente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Esto quiere decir que cualquier otro medio o persona que el hombre quiera tomar para intentar llegar al reino de los cielos será inútil, completamente inútil, ya que por nuestros medios ni siquiera es posible tener comunión con Dios. Por nuestros medios no es posible tener comunión con Dios. Repito, usted puede venir a una iglesia y tener comunión unos con otros. Lo leímos ahorita. Pero solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solo la sangre de Jesucristo limpia, lava nuestras culpas. No hay otra manera, no hay otro medio, no hay nada que usted pueda hacer para limpiar sus pecados, excepto poner su fe, su confianza en Cristo Jesús. Hay una que está pegada y caer, no se va a poder más que la de abajo, nada más son las que se pueden recordar. Ok. Entonces, por
por nuestros propios medios, ni siquiera es posible tener comunión con Dios, a no ser que la sangre de Jesucristo lave nuestros pecados. Ahora, ¿qué condiciones hay para la salvación? Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Juan 3, 16 al 18. Y aquí es donde vamos a ver la necesidad no solamente de la sangre de Jesús, sino también de la palabra de Dios. ¿Qué dicen? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta el 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok, entonces, vemos aquí, hermanos, que la salvación que incluye el perdón de los pecados cometidos por el hombre es dada gratuitamente por Dios, ¿sí? Y es ofrecida a absolutamente todos los hombres por igual. Ahora, cuando digo de todos los hombres, estoy hablando en nuestro hermoso idioma castellano incluyente, para que no empiecen después con que me pongan la bocha, ¿verdad? Cuando hablamos de la salvación para el hombre, estamos hablando tanto de hombres como de mujeres. Ahora, esta salvación es ofrecida a todos por igual, ¿sí? Entonces, a pesar de eso, a pesar de que Dios la da gratuitamente y a pesar de que es ofrecida para todo el género humano, debemos entender que está condicionada. Hay una condición para recibirla. ¿Cuál es? ¿Cómo? El que cree. Hay que tener fe, ¿sí? Aunque Dios amó a todo el mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todos sean salvos, lo cierto es que no todos los seres humanos han pasado a ser hijos de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. Se los he dicho muchas veces, esta pluma es creación de alguien, pero no es hija de ese alguien. ¿Me explico? Este folleto fue creado por alguien, pero no es hijo del que lo creó. El ser humano ha sido creado por Dios, pero en el Edén se perdió la calidad de hijos de Dios con la que fuimos formados. Vamos a lo que dice la palabra para entrar en materia. Juan 8, 41 al 47. Evangelio de Juan 8, 41 al 47. Aquí es donde muchos patinan, hermanos. Y es necesario que lo entendamos. Por eso es importante venir a la escuela dominical y tener un estudio bíblico, pero bíblico, en el que podamos entender lo que la palabra del Señor nos dice. Porque esta es una situación de vida o muerte, hermanos. Y así como se escucha, de vida o muerte eterna. Vamos a la palabra. Juan capítulo 8, 41 al 47 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Pregunto, el que anda matando gente, ¿de quién son esas obras? El que anda enviciando niños, el que anda robando, mintiendo, adulterando, no sé. ¿De quién son esas obras? No. Escuche, dice:
vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Es palabra de Jesucristo. Sí, es palabra de Jesús. Jesús está hablando aquí. Pero fíjense lo que está diciendo. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Lo que le estaban diciendo aquí a Jesús es que Él era hijo de fornicación. Era hijo de Dios. Yo no sé de qué manera se dieron cuenta, ¿verdad?, que Jesús no era hijo de José. Pero era lo que le estaban diciendo: tú eres hijo de adulterio. Ahora escuchen. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando usted siente ganas de tomar y ponerse una buena parapeta, ¿verdad?, usted está aquí haciendo los deseos de su padre. Cuando usted siente el deseo y lleva a cabo ese deseo de hacer algo que no agrada a Dios, ¿de quién son esos deseos? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, no todos los seres humanos somos hijos de Dios. ¿Quiénes podemos decir que somos hijos de Dios? Vamos a ver qué dice Juan 1:12. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Ahora, pregunto, hermanos, ¿qué es primero? ¿Nacer del vientre de nuestra madre o aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿Qué es primero? Nacer. O sea, yo no pude haber creído en Jesucristo antes de nacer. Yo tuve que primero nacer y luego crecer y luego creer en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, yo no puedo decir que soy hijo de Dios desde que nací. ¿Por qué? Porque lo único que yo sabía cuando nací era llorar, comer y ensuciar pañales. Y dormir. Si yo era bien activo desde chiquito, ¿no? ¿Sí lo expliqué? Entonces, yo no puedo decir que soy hijo de Dios porque nací humano. Yo tuve que tomar una decisión. Y la decisión fue recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Creer en su nombre, creer que por su sangre yo fui salvo, yo fui lavado de mis pecados. Entonces soy transformado en hijo de Dios, soy hecho hijo de Dios. No por nacimiento, sino por la decisión que yo tomé de aceptar a Jesús, de creer en Él, como dice la Escritura, que debo creer en Él. Juan 8:37, ¿qué dice? Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. A ver, espérenme, se me hace que no es ese, déjenme ver. 7:37, perdón. 7:37.
Sí. Sí, 38. Ok. El que cree en mí, pregunto, ¿Satanás cree en Jesús? Creen y tiemblan. ¿Sí? Entonces, pregunto, ¿del interior de Satanás pueden correr ríos de agua viva? ¿Por qué no? Si cree en Jesús. Y Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿por qué no? Pero cree en Jesús. El que cree en Él. Pero no hace su voluntad. Es enemigo de Ya es condenado. Pero cree en Él. Pero Satanás ya ha sido condenado. Pero cree en Él. Pero ya es condenado. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Pero habla de nosotros. Sí, de ser humano. Del mundo, porque de tal manera éramos Dios al mundo. Ok, vamos a lo que dice Juan 137. ¿Qué dice? Como dice, si yo creo en Jesús, pero no creo como dice la Escritura, soy tan hijo del diablo como si no creyera. El trabajo me hizo una pregunta. ¿Satanás tendrá un alma que salvar? Bueno, tiene alma, pero no lo puede salvar. Tiene alma desde el momento en el que piensa, razona, toma decisiones, pero no la puede salvar. ¿Sí? No hay salvación para ellos. Sería entrar en otro tema teológico. Pero lo cierto es, hermano, que hay muchas razones por las cuales los demonios no pueden ser salvos. Número uno, ellos conocieron a Jesús desde la eternidad. Sí, desde que fueron creados, le adoraban, vivían en la presencia de Él. Y voluntariamente, dice la palabra del Señor, que renegaron de su dignidad. Entonces, para ellos no hay. ¿Sí? Entonces es lo mismo para el ser humano en un cierto sentido. Cuando el ser humano rechaza la misericordia de Dios, voluntariamente está aceptando su destino eterno en el infierno. ¿Estamos? Entonces, la clave, hermanos, para ser salvos en el nombre de Jesucristo es creer en Él como dice la Escritura. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová creen en Jesús. Pregunto, ¿son salvos? No, no son salvos. No lo son. Los mormones creen en Jesús, ¿son salvos? No. Desde el momento en el que creen que Jesús y Satanás son hermanos. No creen como dice la Escritura. ¿Me explico? Entonces, es importante. Los testigos de Jehová creen que Jesús es hijo de Dios, pero no creen que es Dios. Esto dice la Escritura. No. La Escritura claramente declara que Jesús es Dios. Incluso en la Biblia de ellos. Todos los testigos de Jehová no le tienen fe a Jesús. No como dice la Escritura. Creen en Él, pero no como dice la Escritura. Y eso es clave, hermanos. Eso es clave. Por eso es tan importante la doctrina, hermanos. Y por eso es que en nuestros días hay tantas congregaciones que se llaman iglesias que no tienen sana doctrina. Van a la iglesia, tienen religión, creen en Jesús, pero no como dice la Escritura. Y eso es algo bien peligroso, hermanos. Eso es algo bien peligroso. Hay camino que al hombre le parece derecho, dice la palabra. Y por lo menos 2 veces en el mismo capítulo. Pero su fin son caminos de muerte. Entonces tenemos que tener ese cuidado, hermanos. ¿Sí? Aquí es donde se hace importante la palabra para la salvación. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que desde tu niñez has sabido, ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿Por qué le dijo eso? Si Timoteo ya estaba bautizado, él era pastor.
Pablo predicaba. Entonces, ¿por qué Pablo le dice que las escrituras lo pueden hacer sabio para la salvación? Porque necesitamos primero la limpieza espiritual a través de la sangre de Jesucristo, luego la limpieza moral a través de la palabra. Lavados los cuerpos, dice, con agua pura. ¿Sí estamos hasta aquí? Ok. Entonces, la fe en Jesucristo, hermanos, es la única condición que Dios exige para la salvación. La fe no es solo una confesión acerca de Cristo, no es solamente decir creo, ¿sí? Sino también una actividad que brota del corazón del creyente que procura seguir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son actividades. O sea, no es nada más decir creo. Hay que vivir acorde a esa fe. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? ¿Chismes? No, chismes no, ¿eh? Eso es ahorita que terminemos la transmisión, hijo. No, me cierto. ¿Comentarios, hermanos? ¿Preguntas? ¿No? Pónganse sobre sus pies entonces, mis hermanos. Aquí le dejamos por esta vez. La próxima semana hablamos un poquito más acerca de la fe y la gracia, con el favor de Dios. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias porque sigues hablando en nuestras vidas y sigues, Señor, dándonos de tu misericordia para que podamos llegar a la meta, Señor. Gracias te damos por todo, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra que ha sido ministrada llene nuestros corazones, Señor, y seamos edificados por la gracia de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas y que podamos ponerla por obra en nuestro corazón cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestros hermanos que están en internet, les recordamos que ahorita nos volvemos a conectar. Que Dios los bendiga.